Y antes de pasar a la palabra de Dios y hablar de un tema muy interesante, quiero que usted sepa que venir a la casa del Señor es un privilegio. Un privilegio, a pesar de la lluvia. Hoy estábamos hablando, mi esposa y yo, que gloria a Dios porque no estamos en China, donde tienes que traficar Biblias, o donde se cae la nieve y no puedes salir de tu casa. Hoy tenemos la bendición de no importa que hace frío rico, estamos en la casa del Señor, porque en la casa del Señor el Señor envía calorcito poderoso, santo, amén. Hoy, en esta tarde, quiero compartirles, hermanos, acerca de dos conceptos muy interesantes y su diferencia. Obediencia. El hijo menor escoge sus juguetes, recoge sus juguetes porque su mamá se los pidió. Él hace lo que le ordenaron sin cuestionar. Honra. El hijo mayor ayuda a su papá a reparar el auto. Aunque no le pidieron que lo hiciera, lo hace porque lo admira y quiere demostrarle su respeto. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer y honrar? Obediencia es cumplir una orden o regla y se basa en la autoridad y puede ser motivada por el miedo o para evitar problemas. La obediencia. La honra, a diferencia de la obediencia, la honra va más allá de la obediencia. Es un acto voluntario que surge del respeto, la admiración y el cariño hacia otra persona. Se expresa a través de acciones que demuestran valor y consideración por los demás. Y quiero ponerles breves ejemplos. Obediencia. Un soldado sigue las órdenes de su superior, incluso si no está de acuerdo con ellas. Honra. Un soldado arriesga su vida para salvar a un compañero, demostrando valor en lo que tendría que salvarlo. Hace más allá de lo que se le pide. La obediencia hace lo que se te dice que hagas. La honra hace lo correcto, incluso aun cuando no te lo piden. Voy a volver a repetirlo. La obediencia hace lo que se te dice. La honra hace lo correcto, incluso cuando no se te pidió que lo hicieras. Y hoy sería interesante cuestionarnos: ¿debo obedecer a Dios o debo honrar a Dios? ¿Estoy aquí porque obedezco a Dios o estoy aquí porque honro a Dios? Y la diferencia la vamos a aprender sobre dos personajes en la Biblia. Y yo quiero que ahí donde está usted cierre sus ojos y le pidamos: Señor, hoy en esta tarde dependemos de ti. Nosotros venimos a escuchar tu palabra, no a escuchar a los hombres, no a escuchar los pensamientos o conceptos de humanos. Hoy dependemos de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos encontrar esa facultad para aprender y que no se nos olvide lo aprendido, para tener claro, Señor, cuál es realmente lo que tú pides a través de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, que podamos ver más allá de lo que solo ven lo natural. Ayúdanos que lo que hoy aprendamos realmente quede prendado en nuestro corazón y seamos actores, hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En tu nombre compartimos la palabra, Señor. Amén. Hoy tengo la bendición de poder compartirles, y uno dirá: bueno, estuve pensando qué puedo compartir. El domingo primero del año, en la cuarta reunión, compartí un tema llamado dejando la capa en el camino. Y si usted puede verla en internet, véala. Dejando la capa en el camino, que tuvo que ver con el ciego Bartimeo. Pero hoy he traído un mensaje de 5 puntos con el título: más allá de la obediencia, el corazón de la honra. Otra vez: más allá de la obediencia, el corazón de la honra. Y hermanos, cuando quiero basarme en un pasaje bíblico,
Vamos a hacer una lectura un poquito grande acerca de esto y me gustaría que me acompañara, pero le pediría allá en cabina si me pueden poner, por favor, una parte en particular que tiene que ver con un versículo que me impacta mucho, que es Hechos capítulo 13, versículo 22. Y si usted tiene su Biblia, búscalo por favor, Hechos capítulo 13, versículo 22. La mayoría de nosotros dejamos que aparezca en la pantalla y lo leemos, pero si usted tiene la Biblia, usted busque Hechos capítulo 13, versículo 22. Ahí empieza lo que hoy quiero compartirle. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. He encontrado en David, el hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en toda la Biblia hubo hombres grandes desde Adán, Noé, Jacob, mucha gente en la Biblia, Moisés, podemos ver en el Nuevo Testamento gente como Pablo, podemos ver a Mateo, a los discípulos, a Pedro? Vamos a encontrar muchos personajes en la Biblia, muchos, pero ¿por qué solo uno de todos esos personajes Dios le dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? Eso no se lo dijo a Moisés. Eso no se lo dijo a Abraham. Eso no se lo dijo más que a David. Es un nombre conforme a mi corazón. Y cuando encontramos esto, pasa en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, cuando Samuel le dice a Saúl: Dios te va a quitar como rey. Y sabes, Saúl, Dios ha encontrado, el Señor ya ha nombrado a alguien para ser libre del pueblo, y que tú no obedeces, pero Él está conforme al propio corazón de Dios. ¿Cómo poder estar siendo parte de todos los personajes de la Biblia, pero de todos solo a uno Dios dice que es conforme a su corazón? Y por esto este mensaje se dice: más allá de la obediencia, el corazón de honra. Y voy a hacer el comparativo entre dos personajes importantes en la Biblia. Uno de ellos es Moisés y otro es David. Y estamos hablando de personajes en la Biblia fuera de Jesús, porque Jesús, toda la gloria y el honor es para Él. Él es nuestro Señor y Salvador. No hay nadie como Él. Pero de los personajes que no son Jesús, porque Dios solo dice que David es conforme a su corazón, mientras uno tal vez obedecía, otro honraba. Y la Biblia dice: Dios honra a quien lo honra. Quiero a través de esto que este mensaje, que usted capte que no solo se trata de obedecer a Dios y de obedecer a las cosas, sino Dios nos invita a honrarlo. Y vamos a ver un pasaje en Éxodo capítulo 40, del verso 1 al 5, donde nos habla acerca de lo que Dios le dijo a Moisés. Versículo 1 en la revisión Reina Valera: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo.
Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso durante el arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Y si nosotros queremos ver todas las instrucciones que Dios le da a Moisés, pues realmente podríamos ver que prácticamente es desde Éxodo 28 hasta Éxodo 26 hasta Éxodo 40. Pero en particular aquí, en Éxodo 40, le da la instrucción, ya hizo todo, le dio detalles de cómo hacer el arca del pacto, cómo hacer el lavacro, cómo hacer el candelero, los panes de la propiciación, todo lo que tiene que ver con tabernáculo. Y el tabernáculo es una traducción en hebreo que se llama tienda, es una tienda. Antes ellos eran nómadas y andaban de tienda en tienda, o se la desarmaban y la armaban. Bueno, Dios quiso morar entre ellos. Otra vez voy a repetir, Dios quiso morar entre ellos. Y dice la Biblia que estaba increíblemente las tribus alrededor, y en el centro del tabernáculo y en el lugar santo dice que una nube estaba de día y una llama de noche. Increíble. Dios fue preciso, así como lo hizo con Noé, el que construyera un arca, pero en este caso a Moisés le dice con precisión, después de salir de Egipto, que hiciera un tabernáculo, porque él quería morar ahí. Y mire lo que dice precisamente Éxodo capítulo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Dios le mandó que hiciera cosas, Moisés obedeció. Todo lo que Dios le dijo, él lo hizo. Un hombre obediente. Y cuando nosotros hablamos del primer punto, el primer punto es la obediencia como fundamento. La obediencia como fundamento. La obediencia es esencial en nuestra relación con Dios. Moisés y la construcción del tabernáculo, la fidelidad de Moisés al seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y su palabra. Ahí encontramos a Moisés. Pero la aplicación, ¿estamos siendo obedientes a lo que Dios nos pide en su palabra? Es una pregunta, igual que lo hizo Moisés. ¿Nosotros estamos siendo obedientes? Y antes de poder continuar con Moisés y la obediencia, quiero volver a retroceder para que usted encuentre la diferencia entre qué significa obedecer y honrar. La obediencia es cumplir las normas, cumplir con el orden o mandato, someter la propia voluntad a la otra persona de la autoridad. Y el comportamiento se manifiesta a través del cumplir visiblemente y concretamente las instrucciones que le pidieron. Esa es la obediencia. Pero la honra es una actitud de respeto. La actitud interna de respeto, estima y admiración hacia otra persona implica reconocer el valor y la dignidad de otros. Se manifiesta a través de sentimientos de aprecio y de gratitud y también de reverencia. Eso es respeto. Motivaciones distintas. La obediencia, la motivación principal es evitar el castigo o recibir una recompensa inmediata. Se centra solamente en el cumplimiento externo. Lo que tú me dices que haga, eso hago. Pero la honra es la motivación, surge de un profundo respeto y amor hacia una persona. Se centra en el valor intrínseco de la relación y el deseo genuino de agradar y beneficiar a otro. Por eso los 10 mandamientos, y uno de los primeros no dice obedece a tus padres.
La Biblia dice: ¿quieres vivir años? Honra a tus padres. Y entendemos esto a través de un ejemplo sencillo. Suri, pásame eso, por favor, hija. Hoy solo quiero que usted se le quede esto. Alguien dijo: vamos a hacer un intercambio y vamos a traer termos. Bueno, entonces alguien solamente cumple si obedece y trae un termo. Eso, traer un termo, es obedecer. Porque todos se pusieron de acuerdo y todos cumplieron. Cumplió trayendo un termo. Pero la honra es traer un termo envuelto en un regalo, con un moñito muy bonito y una tarjeta de dedicación a quien se lo voy a dar. Pero también la honra es comprar ya investigué a quién me iba a tocar darle el regalo, investigar qué le gustaba. No le gustan los termos de color negro, le gustan los plateados. Yo pude haber comprado cualquier termo igual que todos, pero lo quiero honrar y ya investigué que le gustan los termos plateados, de tal manera que le compro su termo plateado y no solamente ocupo una casa chiquita, una caja pequeña, sino le pongo un moñote que brille mucho, porque yo no estoy obedeciendo. Cuando yo voy a regalar algo, voy a honrar eso. La Biblia nos dice: honra al Señor con tus bienes, hónralos. Obedecer es dar el diezmo, honrarlo es darle más allá de lo que simplemente obedeces. Hoy nosotros tenemos la facultad para dar, porque es bonito dar, pero tú das obedeciendo o das honrando al Señor nuestro Dios. Cuando venimos a la casa del Señor, estamos obedeciendo, pero venimos a obedecer o venimos a honrar. ¿Qué beneficio hay cuando yo obedezco y cuando yo honro? El alcance de la obediencia. La obediencia se limita a la acción específica de quien se ordena. Una vez cumplida la instrucción, ya la obligación se termina. La honra no. Abarca una gama más amplia de acciones y actitudes. Implica anticiparse a las necesidades del otro, mostrar consideración de los detalles y actuar con diligencia y cariño. La actitud interna de quien obedece puede ser mecánica, incluso resentida si se percibe como una imposición. No necesariamente implica el cambio en el corazón, solo está obedeciendo. Pero honrar se manifiesta una actitud de respeto y gratitud y aprecio, e implica un compromiso de corazón y una disposición para servir con alegría. Punto número 1, como le dije, la obediencia como fundamento. Y vimos a Moisés obedeciendo. El Señor le dijo: haz esto, y él obedeció. Dios le dijo instrucciones detalladas a Moisés sobre construir el tabernáculo, según Éxodo, desde los capítulos 25 al 31, y cada aspecto, desde los materiales hasta las dimensiones, la disposición de objetos, dónde iban y todo que Dios le dijo, él cumplió. Moisés obedeció diligentemente cada instrucción, siguiendo al pie de la letra el diseño divino. Su labor se centró en la fidelidad y la precisión y la ejecución del mandato de Dios. La virtud principal de Moisés: la obediencia. No era desobediente, era un hombre obediente. Cumplió lo que se le pidió. La obediencia fue la virtud de Moisés porque expresó obediencia a Dios, sin añadir ni quitar nada. No dio más ni dio menos, solo lo que Dios le pidió. Su obediencia no solo fue un acto externo, sino que expresó su fe y su confianza en Dios. Pero hoy, después de analizar que Moisés hizo todo y es un gran hombre, un hombre que llevó al pueblo y libertó al pueblo, pero nunca dice en la Biblia que era conforme al corazón de Dios.
Pero en cambio, punto número 2, la honra de un corazón dispuesto a más. La honra de un corazón dispuesto a más. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, si usted me acompaña y va a su Biblia en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, del versículo 1 al 16, nos enseña una gran lección de lo que pasó con David. Más allá de la obediencia, la honra. Porque Dios dijo que David era conforme a su corazón. Porque sucedió algo importante. David, hermanos, él estaba muy contento porque habían traído el arca. Él estaba muy feliz porque la casa, de hecho el tabernáculo después estaba rodando y traían el arca de un lugar a otro, etcétera, se la robaron y todo. David estaba feliz y danzó cuando trajeron el arca a Jerusalén. Pero en resumidas cuentas, hermano, David se hizo un palacio, el palacio del rey David. Pero ahí se puso a pensar: yo, David, tengo un palacio, pero mi Dios no tiene una casa. Mi Dios no tiene una casa. Y es injusto que yo tenga un palacio y mi Dios ande rondando de un lado a otro. Yo le voy a construir una casa. Y miren lo que dice Samuel capítulo 7, en Nueva Traducción Viviente. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Versículo siguiente. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ¿acaso eres tú el que debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté: ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a tu siervo David: esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar a las ovejas de los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran mi pueblo Israel, y le daré descanso a todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Dios le está diciendo a David a través del profeta Natán: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortalecerá su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Mire lo que Dios le dice a David: tu trono
estará seguro para siempre. Por un detalle, hermano, un gran detalle. Dios nunca le pidió a David que hiciera una casa para él. Este versículo o este pasaje nos dice que el Señor le dice a Natán: yo no anduve pidiéndoles casa. Sin embargo, nunca nadie me construyó una casa. Había templos para Dagón, había templos para Baal, había templos con una posición, tal vez un lugar más grande, más suntuoso, y el poderoso de Israel en una carpa, de aquí para allá. Dios dijo: yo nunca les pedí una casa, sin embargo nunca lo hicieron. Pero tú hiciste algo más de lo que te pedí. Me honras cuando quieres construir una casa para mí. ¿Por qué Dios dice a través de su palabra que David era conforme a su corazón? Porque David no obedecía, David honraba. Cuando Dios le dice a Moisés que haga una casa, un tabernáculo, Moisés obedece. Pero Dios nunca le dijo a David que hiciera una casa. Pero sale de lo profundo del corazón de David y dice: yo quiero una casa para mi Rey Todopoderoso. ¿Se da cuenta, hermano? Dios ve lo que no ve el hombre. Dios mira las profundidades. La obediencia es buena, pero la honra es mayor. David es conforme al corazón de Dios porque no hizo lo que se le pidió, hizo cosas que nunca se le pidieron. Y sabe, lamentablemente, aunque él no pudo construir esa, ¿qué lo motivó a David a construir una casa de Dios? Varias cosas. Tal vez los otros dioses tenían sus casas y sabía él que eran dioses falsos, pero también lo motivó el tener al Señor en el medio de un lugar estable, que no una tienda. ¿Saben? Yo algo me impactó mucho de nuestro pastor Paco. Yo nunca había visto un pastor que la casa de Dios estaba más bonita que su propia casa. Siempre había visto que los pastores tenían una casa bonita y el templo más o menos. Pero cuando yo fui a conocer la casa del pastor, me di cuenta que estaba sin climas. Estaba en construcción y le batalló mucho para terminarla. Pero mientras nosotros con clima aquí en la casa del Señor, y él dijo: yo voy a darle a Dios lo mejor. Nuestro pastor no obedeció a Dios, honró a Dios. Por eso creo que cuando yo hago la diferencia entre David y Moisés, quiero que usted sepa que no es uno mejor que otro, solo que uno hizo lo que Dios le pidió y otro hizo algo más de lo que se le pidió. La honra, el concepto de la honra como una actitud va más allá de simple obedecer. El rey David, su deseo de construir un templo para Dios, destaca que David no recibió una orden directa, nadie le dijo que hiciera eso, sino que actuó movido por su amor y el respeto que le tenía a Dios. Dios valora la intención de tu corazón. Dios no solo quiere que le obedezcamos, es bueno obedecer, pero no es suficiente, hay que honrarlo. Dice la Biblia, vuelvo a repetir, el que me honra, dice la Biblia, yo lo honraré. Él no puede decir el que me obedece, yo lo obedeceré, pero sí dice, el que me honra, yo lo honraré. Punto número 4. La honra se manifiesta en acciones concretas. Hermano, nosotros vemos la actitud de David, que no fue dicho, sino fue acciones. La honra no es solo un sentimiento, sino que se traduce en acciones concretas. Y cuando nosotros vemos esto, podemos ver precisamente ejemplos prácticos que yo les mencionaba.
Recoger el cuarto porque tu mamá te dijo es obedecer. Pero ayudarle a tu papá a hacer algo que no te pidió porque tú quieres honrarlo, porque quieres agradarle, eso es honra. Recoger tu cuarto, eso es obediencia. Pero lavar los trastes, recoger la basura, sacarla y hacer cosas que no se te pidieron, eso es honrar a tu padre y a tu madre. No es solo reconocerlos, no es solo decirles sí. Honrar es hacer algo más de lo que se te pide que hagas. Tenemos que honrar a Dios en nuestra relación con Él, en oración, en lectura de la Biblia, en el servicio en la iglesia. Hagámoslo no por obedecer, porque el hermano quiera me dijo, o porque hay que venir, ni modo. Yo vengo porque quiero honrar a Dios. A mí no me dice la Biblia que no debo de fumar. No dice, no fumaréis, ni te drogaréis, ni bailaréis, el chaca chaca, lo que sea. Pero yo sé que si lo dijera yo no quiero obedecer. Yo no lo hago porque a veces dicen los evangélicos prohíben. No prohíben. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque queremos honrar a nuestro Dios. Quiero honrar a Dios con mi vida. Por eso tengo que tener una mejor relación con Él. En nuestra relación con Él, ahí es donde demostramos cuánto lo amamos. Es que el pastor dice que hay que ayunar 3 días. Obedezca, pero honre a Dios ayunando más de lo que se le dice. Ore 1 hora, obedezca a Dios, ore lo que usted quiera, no solo lo que se dice, porque la honra es el afecto y el respeto que tengo por alguien. David tenía un afecto por Dios. David era un íntimo con Dios. Por eso decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? David oraba con los ojos abiertos, nunca con los ojos cerrados, porque contemplaba los cielos. David era un apasionado de Dios, de tal manera que cuando él tardó 40 años desde que lo ungieron hasta que fue el rey, y teniendo todas las posibilidades, un gran palacio, dice la Biblia que cuando David empezó a reinar, entonces ahí es cuando se dio cuenta que necesitaba más de Dios. Platón dice que el animal político es: dale a un hombre poder y te vas a dar cuenta quién es. Pues David, cuando tuvo poder, dice la Biblia que lo primero que pensó: no daré la honra ni el honor a otro sino a nuestro Dios, y le voy a construir una casa aunque Él no me lo haya pedido. ¿Cuántas cosas, hermano, el Señor no te ha pedido? Pero podemos hacerlo por amor, por honra. Porque Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Y cuando tú intimidas con Dios es porque lo honras. No solo porque te dijo alguien que tengas que orar. Orar por la comida, ay, se me olvidó ahí para andar. En el nombre del Señor, amén. No te preocupes, honra a Dios, porque sabes, Él te da todo lo que tú tienes y más de lo que le pidas. También tenemos que honrar a Dios con nuestras relaciones con los demás. Cuando tú actúas mejor con los demás, estás honrando a Dios. Jesús dijo que si alguien te dice que le acompañes 1 milla, acompáñalo 2. Acompañarle 1 milla es obedecer, honrarlo es 2. Si alguien te pide una capa, dale también otra cosa, dice el Señor. Obedecerlo es dar lo que se te pide, honrarlo es dar. Fíjate el pasaje donde Jesús nos enseña que tenemos que honrar, no obedecer. Y hoy quiero que podamos pensar en que cuando nosotros, hermanos, nos relacionamos con los demás también, y cuando dice: ¿cómo? Si no te vimos desnudo, no te vimos en la cárcel. Cuando yo lo hago para los demás, lo estoy haciendo para el Señor. Estoy haciendo más de lo que se me pide. Otra parte, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar. Hermana, hermano, esposo, esposa, honra a su esposo, honre a su esposa. Haga más de lo que se le pida. Ay, hermano, usted que predica. Yo solo creo que dice el Señor que cuando usted lo haga, no lo haga para el esposo, no lo haga para la esposa, hágalo como si fuera para el Señor. No lo haga para el pastor, no lo haga para el hermano Chuy,
No lo haga para el hermano Panchito. Cuando usted haga algo, hágalo para el Señor. Cuando usted lo hace, no solo haga lo que le obedezca, lo que le pidan, haga más, hermano. Porque el hacer más es honrar a esa persona. Cuando te digan en tu trabajo que hagas, haz más todavía, honra. Me acuerdo de una experiencia en México cuando yo estaba trabajando en ventas. Y el día del maestro mis compañeros se pusieron de acuerdo y no quisieron ir y dijeron, hoy vamos a hacer huelga y nos ponemos de acuerdo y no vamos. Y yo dije, pues yo acabo de entrar, yo no puedo mentir, yo soy cristiano, yo sí voy a trabajar. Pues tú ve, matado, me dijeron. Y había un amigo cerca conmigo y yo fui como el raro, ¿no? El rarito. Yo fui y a mí solo me habían dicho, trabaja hasta las 2:30 y los maestros se van. Pues yo me fui a un lugar allá bien lejos, allá en el estado, en el Distrito Federal, que es por el desierto de los Leones, y anduve con una escuela, anduve con otra, pero Dios me favoreció y traje unos pedidos. Y cuando llego, yo muy contento a la empresa, llego solo y no hay nadie. Y me dice, ¿y tus compañeros? Dice, pues yo no sé dónde están, pero yo traje eso. Y cuando ellos ven que van llegando luego ellos y no traen nada, y el jefe les pregunta, ellos dicen, no, estaba cerrado, era día del maestro, no fueron los maestros. Y entonces mi jefe les dijo, bueno, pues qué mentirosos, porque Gabriel trajo pedidos. Yo le dije que se quedara a las 12 y él se quedó hasta casi las 4 de la tarde. Entonces, por haber hecho eso, él va a tener una recompensa. ¿Sabe, hermano? Los que honran, Dios los honra. El favor de Dios está no solo con los que obedecen. Obedecer trae su recompensa. Pero la Biblia dice que la obediencia, el Señor busca más obediencia que otra cosa. Pero, dice la Biblia, con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Cuando honremos al Señor, que no sea solo cuando vengamos a cantar o cuando vengamos a estar en la casa del Señor. Tenemos que honrar al Señor, aun cuando no estamos aquí. Cuando nadie te diga, levanta las manos, canta. Aquí afuera, pues aquí todos bien, sí, porque somos muchos, ¿verdad? Somos una bolita. Pero allá afuera, cuando tú oras, dices, Señor, no, qué raro, ya le dio la chiripiorca, o te dicen algo raro. Honrar a Dios no solo es estar en la casa del Señor y alabar su nombre, también es a donde no está la casa del Señor, también en tu casa, en tu trabajo. Honrar a Dios con llegar temprano, honrar a Dios con hacer las cosas mejor, porque las estás haciendo para Dios. Hermano, punto número 4. La honra se manifiesta en acciones concretas. No solo en lo que nosotros creemos que se debe hacer, sino en lo que se debe hacer, aunque no nos los pidan. A ver, le pregunto, ¿cuántas veces usted ha barrido el patio de su vecina, que tiene un árbol que da hojas todos los días, y caen a su patio, a su banqueta? ¿Cuántas veces hemos barrido la banqueta de la vecina? Sé que hay algunos sí, otros quién sabe, pero sabe, hermano, el simple acto de hacer lo que no nos piden que hagamos es honrar a otra persona, pero también es honrar a Dios. Porque cuando yo honro a alguien, estoy también honrando a Dios. Hermano, la Biblia no solamente es una Biblia de conceptos, es una Biblia de cosas prácticas. Y necesitamos crecer también en nuestra obediencia y en nuestra honra. Punto número 5, creciendo en la obediencia y en la honra. Tanto la obediencia como la honra son un proceso continuo de crecimiento. Busca a Dios en oración para que Él revele lo que necesitas para crecer en obediencia y honra. Recordar que la gracia de Dios nos capacita para vivir una vida que le agrada a Él. Yo quisiera preguntarte, ¿qué paso concreto daremos hoy para crecer en obedecer y honrar a Dios? Ya vimos que obedecer tiene cosas buenas. Moisés tuvo cosas buenas, pero honrar es mejor. David fue conforme al corazón de Dios.
¿Sabe cuál es la recompensa de David? Lo que Dios le dijo: tu descendencia será poderosa. ¿Y saben quién viene del rey David? Nuestro Señor Jesucristo. Dios no miente. Dijo: tu descendencia será poderosa. Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, que Jesús tuvo más honra que Moisés, porque la Biblia también fue dirigida a los judíos, porque para los judíos Moisés era el súper hombre fuerte y profeta y guía. Y a través de una de las cartas, Pablo menciona: Jesús tiene más honra. ¿Quién tiene más honra? ¿El que diseña la casa o la casa? Y él dice: Jesús es la casa. Él tiene más honra que Moisés. Y cuando entendemos este concepto, entendemos que para los judíos, inclusive hasta la fecha, Jesús no es un profeta, Jesús no es el Mesías, Jesús no tiene que ser alabado, simplemente fue un revoltoso. Porque para ellos no cumplió con lo que ellos querían que cumpliese. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vino a la tierra, obedeció a su Padre, pero también honró a su Padre. Porque estoy seguro que Él hizo más cosas de las que Dios le pidió que hiciera. Por eso el Señor lo elevó y después de haber sido humillado, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Por eso Él es nuestro fuerte, nuestra roca, en Él confiamos, Él es nuestro sustento. Y cuando nosotros, hermano, honramos, viniendo a la casa de Dios, honramos a los demás, estamos honrando a Jesús nuestro Señor. Hermanos, nosotros podemos pensar en diferentes conceptos de gente en la Biblia que hizo lo que se le pidió. Pero hoy yo solo quiero decirle de un hombre que hizo lo que no se le pidió. Hizo más de lo que se le pidió. Y se llama David, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Dios nunca le dijo a David: cántame, haz salmos, escríbeme poemas. David, pequeño, tenía una intimidad con Dios tan grande que le escribió las más hermosas canciones. Yo me imagino a David con esa arpita ahí, con no sé cuántas cuerdas había, no era un piano como el de Javi, era 1, 2, 3, ping, 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 pero ahí cantaba y se inspiraba. Y alzaré mis ojos a los montes, o decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, o decía: el Señor es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano, esa inspiración de David le hizo ser íntimo. Dios escuchaba a ese pastorcillo, a este que andaba pisando la popó de las ovejas, a ese que sus hermanos lo desecharon, a ese que Saúl no le creyó porque era chiquitito para Goliat, a ese despreciado, a ese señalado. Dios lo escogió. Y cuando lo escogió, lo unge Samuel y dice: tú eres el rey. Y le dice a Saúl: yo ya encontré a alguien conforme al corazón de Dios. ¿Sabe cuánto tiempo pasó David hasta ser el rey? 40 años. ¿Y sabe qué pasó? David tuvo que andar corriendo porque el hermano Saúl lo estaba correteando, y andaba acá, y andaba acá, y andaba acá, y andaba moviéndose porque traía a Saúl atrás. 40 años. Y tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo: no, yo no voy a tocar a un ungido de Dios. Él no solo obedeció, él lo honró. ¿Y sabe cómo lo honró? Porque cuando Saúl se murió, tuvo un nieto. Ya Saúl estaba muerto, pero su nieto era un hombre que estaba en un pueblo llamado Lodebar y cojeaba. Y David se enteró. Normalmente los reyes mataban a la familia de los otros reyes, pero David se enteró que era nieto de Saúl, el hombre que lo persiguió toda su vida. Y dijo: llámenlo.
Van con él y le dicen: el rey te está llamando. Va Mefiboset y se sienta con David, y David le dice: a partir de ahora, por amor a tu abuelo Saúl, tú vivirás en mi palacio, comerás mi comida y estarás sentado con el rey. ¿Sabe? Saúl lo correteó, pero David hizo más por la familia de Saúl que el mismo Saúl. David nos enseña que tiene un muy grande corazón para atraer a alguien que fue su enemigo, y no que me importa la descendencia, que se mueran o se rasquen con sus uñas. David dijo: tráiganlo a mi palacio, va a comer conmigo, va a estar conmigo. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Estábamos perdidos, cojeando, adoloridos por el pecado, pero el rey nos mandó a llamar y nos dijo: vengan a mí, los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar.